quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Estamos llegando al punto en el que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios unos minutos, y para ello yo les voy a invitar para que leamos un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en una de las cartas escritas por el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, del versículo 17 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí, y luego vamos a disponernos a reflexionar unos minutos en esta palabra. Dice la Biblia: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis, fíjense cómo dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Qué les parece si me acompañan a orar? Hagamos una pequeña oración y vamos a disponernos a pensar unos minutos en algunas ideas simples que puedan regalarnos algo que nos edifiquen, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta ocasión, por este momento. Te agradecemos, Señor, por las oportunidades que contigo y en ti, Señor, regularmente son inagotables. Nosotros nos sentimos privilegiados, Señor, bendecidos, afortunados por estar aquí y poder compartir, Señor, tu palabra con las personas que en este momento nos escuchan y nos miran, y que en algún momento lo harán también. Gracias, Señor, por todo lo que haces, gracias por lo que tenemos, gracias por lo que podemos hacer. Con todo queremos honrarte. Que haya una palabra, Dios, que pueda ser de bendición para la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Den un gloria a Cristo y pónganse cómodos, y vamos a pensar unos momentos en la palabra de Dios. Acuérdense que estamos hablando este mes, ya se nos mencionaba, Jorge nos comentaba de que estamos hablando del asunto que tiene que ver con sueños de libertad. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando uno revisa las versiones siempre dicen mucho, alguna vez ya lo he dicho varias veces, que cuando queremos nosotros, por ejemplo, saber qué es lo que dice un pasaje y entenderlo de mejor manera, de manera sencilla para los que a lo mejor no han estudiado ciertas reglas hermenéuticas, una forma muy simple es agarrar unas 3 o 4 versiones de la Biblia, ¿verdad? 3 o 4 versiones distintas, y leer el mismo pasaje, y ese solo hecho nos va a dar a nosotros un panorama más preciso de lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Por ejemplo, en la Biblia que yo utilizo en mi teléfono, hay algunas expresiones que se modifican. Cuando acá, por ejemplo, en la Biblia que acabo de leer en papel, dice, juzga, en el versículo 17 dice, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, luego dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En mi versión no habla de conducirse, simplemente habla de conversar, fíjense nada más. O sea, de pronto la versión, cuando vemos la versión en el papel, habla de conducirse, y nosotros entendemos por conducirse pues todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento en general, ¿no? O sea, todo lo que hacemos nosotros, hablar, tratar, hacer negocios, responsabilidades laborales, lo que sea, conducirse en todos los sentidos. Cuando yo voy a esta versión, va algo muy simple, ¿no? Y a lo mejor está muy asociado y tiene mucho que ver con lo que dice Santiago, ¿no? En el sentido de que a lo mejor
mejor la fe y la religión que es genuina, entre otras cosas, pues va a tener como evidencia el saber expresarse correctamente, ¿no? En la conversación simple y sencillamente se va a poder medir cuál es la condición espiritual en la que nosotros los cristianos nos encontramos. Y así como eso, a lo mejor vamos a encontrar una serie de cosas más que están escritas ahí en la Biblia. Pero esta tarde precisamente nosotros queremos hablarles acerca de lo que hemos llamado nosotros, o queremos llamar, el precio de nuestra libertad. Ese es el tema del que les queremos hablar esta tarde. Hace un momento pasaba yo y tengo que trabajarlo, y tengo que hablarlo, tengo que a lo mejor expresarlo y aclararlo con la gente que tengo más cerca, y hablo en este caso de mi casa, de mi familia. Pero pensaba yo en lo necesario que es nosotros realmente aprender a amar al Señor Jesús. O sea, de pronto yo vivía esa crisis hace un instante en la oración, porque yo sufría, porque de pronto me da la impresión de que no sabemos amar a Jesús, no lo sabemos amar. Y de pronto eso me lanzó un reto a mí, en términos de enseñanza, ¿no? Para los que están alrededor de mí. Me hizo también pensar en que a veces uno como pastor puede voltear a ver a la gente que tiene delante, a la iglesia que uno predica, a la iglesia que uno pastorea, y poder identificar con mucha facilidad quiénes sí están y quiénes no están definitivamente. Y cuando hablo de estar, no me refiero a físicamente, porque hay mucha gente que está físicamente, pero en realidad en ellos se cumple lo que dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en el caso del trabajo que nosotros como líderes o pastores tenemos que hacer, puede uno ver quienes sí están y quienes no están. ¿A qué me refiero con quienes sí están? Quienes hacen el esfuerzo por amar al Señor Jesús, y hay a quienes definitivamente no les interesa hacerlo. O sea, de ninguna manera. No lo demuestran realmente de ninguna manera. Y las evidencias que se presentan son sumamente superficiales con respecto a el amor que se tiene por las cosas de Dios, el compromiso que se tiene con el Señor. Otra vez, porque cuando hablamos de amor, acuérdense, y esto ya lo he predicado varias veces y voy a seguir machacando la idea, no estamos hablando de ese sensacionalismo y esos momentos emocionales que vivimos, sino estamos hablando de esa disposición a la entrega, ese compromiso, esa capacidad de entendimiento con respecto a cuál es el ideal que se tiene y cuál es la causa que se está entregando uno. A eso nos referimos cuando hablamos de amor. Y entonces, estar en ese sentido, pues el pastor puede identificar quién está y quién no está. Definitivamente, y debo decir que es fácil darse cuenta de eso. Alguien dirá, pero ¿cómo, pastor? Si usted no sabe lo que pienso, ni lo que siente, ni lo que siento. No, claro que no. Pero ya dijimos que las obras hablan de nuestra fe. Y entonces, las obras, simple y sencillamente, son las que van a hacer que nosotros podamos ser evaluados. Así es que, esta tarde quiero hablarles del precio de nuestra libertad. Y como siempre, quiero manejar 3 ideas muy muy simples, en base a las cuales vamos a hacer algunas anotaciones, 1 o 2 básicamente en cada una de ellas. Y en el primer punto del que les queremos hablar, según lo que la palabra de Dios dice acá, y dice Pedro que nosotros, la idea central, ¿no? La idea central, dice Pedro que nosotros hemos sido rescatados. La pregunta es ¿de dónde? Y la pregunta es ¿quién está viviendo ese rescate? Y volvemos otra vez a la idea de libertad, ¿no? El Señor pagó un precio por nuestra libertad. Fíjense lo que estoy diciendo. Y hay quien ha sido ya rescatado y ha sido ya comprado, ¿no? Pero es como el Señor, es como si el Señor hubiera venido, hubiera pagado el rescate, nos hubiera quitado o hecho el intento de quitarnos las cadenas, y nosotros como que de alguna manera regresamos a ellas, ¿no? Y le decimos al Señor, no, es que yo quiero seguir aquí donde estoy, ¿no?
y nos aferramos tal vez a querer estar ahí cuando en realidad el Señor ya pagó nuestro rescate. La idea central es, el Señor nos rescató, dice el apóstol Pedro. Nos rescató, y dice que no nos rescató con cosas corruptibles. Esas son cosas muy interesantes. Y luego dice que oro y plata. Y luego dice, sino con la sangre. Con la sangre. Ahorita de esto vamos a hablar. Y dice, con la sangre como de un cordero, ¿verdad? Un símil, ¿verdad? Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio de nuestra libertad. Pero ¿qué es lo que vamos a tratar nosotros de entender o descubrir? Y dice Pedro que eso es eso que el Señor Jesús hizo. Nos ha dado a nosotros la capacidad de creer en Dios. ¿Qué es lo que vamos a descubrir nosotros acá? Fíjense bien a lo que voy. Primer punto, vamos a hablar, y le hemos llamado a nosotros antecedentes. Cuando revisaba yo la idea de la sangre de la que habla el apóstol Pedro aquí, la sangre, yo no sé si a ustedes les resulte sencillo, pero a veces pongo mis brazos en cierta postura o mis manos, o estoy en cierta condición postural, y me resulta muy sencillo a mí, yo no sé a quién de ustedes les ha pasado, me resulta muy sencillo poder sentir las palpitaciones en mis manos, en mis brazos, en ciertas partes de mi cuerpo. ¿Les ha ocurrido? Bueno, cada vez que nosotros sentimos palpitaciones, ¿qué creen que está pasando por ahí por donde sentimos las palpitaciones? ¿Qué está pasando por ahí? Sangre. Sangre. Tenemos sangre nosotros. Cierta cantidad de litros. Y entonces traté de checar ciertas cosas. Y hablando de los antecedentes, quiero mencionar en primer lugar, por ejemplo, la idea de la Pascua. Ustedes deben de saber que la Pascua es una fiesta, una de las principales fiestas que tiene el pueblo judío, ¿sí? Y se festeja una semana, de 7 a 8 días, principalmente la última semana de marzo, ¿sí? Para cerrar los primeros días de abril. Fíjense, es interesante. Para los que no saben esto, deben de saber que hay ciertos alimentos que se ponen en la mesa, y cada alimento tiene una simbología, ¿sí? Pero esos alimentos y esa fiesta que se realiza es una fiesta que se realiza y que se llevó a cabo por primera vez en el momento en el que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Sale de Egipto. Y lo que ellos hacen, ahí va, y lo que ellos hacen es que comen panes sin leudar. Sin leudar. Es muy interesante porque leudar implica en buena medida contaminar. Y dice la palabra de Dios que la sangre que se derramó por nosotros es sin mancha, del cordero es sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Como el pan que se come en Pascua. Y luego, junto con ello, se comen hierbas amargas, o se prepara con hierbas amargas, para recordar al pueblo de Israel las experiencias que tuvieron cuando estuvieron en Egipto, ¿sí? Y luego, la manera en la que se preparan los alimentos, ¿sí?, implica velocidad. ¿Por qué? Porque cuando ellos comieron, ellos salieron de Egipto en un momento, de forma, ¿cómo le llamaríamos nosotros? Súbita, rápida, no preparada en buena medida, de tal manera que tuvieron que comerlo rápido, la comida esa, porque iban de camino, tenían que seguirle. Y luego, en la mesa se ponen, como parte de la comida, por ejemplo, frutos secos, y no recuerdo si es como miel o mermelada, algo así. Y de pronto no entendemos nosotros, pero
para ellos esos frutos secos y lo que acompaña, ¿saben qué representa? Les recuerda a ellos los ladrillos que tenían que preparar y que tenían que pegar a la hora que estaban en Egipto, cuando estaban siendo esclavizados en aquel lugar. Y necesariamente tiene que haber un cordero que se coma, porque se come cordero ahí, e implica sacrificar el cordero y derramar la sangre del cordero, ¿sí? Porque si el cordero no muere y si la sangre no se derrama, entonces ese cordero no puede ser consumido. Y ellos no pueden adquirir lo que la carne eventualmente puede generar en términos alimenticios para el cuerpo de la persona. Y el derramamiento de sangre es una parte básica. Alguien recordará que cuando están, escuchen esto, cuando ellos están en Egipto, alguien recuerde que hay plagas, y una de ellas tiene que ver con la pasada, dice la Biblia, del ángel de la muerte, ¿sí? Y para que ellos pudieran evitar ser tocados por el ángel de la muerte en sus primogénitos, dice la palabra de Dios que la indicación fue que los dinteles de las casas tuvieron que ser marcados con sangre, para que no llegara el ángel y tocara la puerta de sus casas y, en este caso, los primogénitos de ellos pudieran o tuvieran que morir. Y entonces, los antecedentes nos recuerdan a nosotros que el pueblo de Israel estuvo en Egipto esclavizado una vez que José y que sus cabezas mueren, o la gente que era conocida de su familia, y ellos son tomados esclavos porque el faraón tiene miedo de su multiplicación, del poderío que pueden adquirir, y son esclavizados hasta que llegue el momento en el que el Señor determina que tengan que salir de ahí. Y no voy a hacer historia hablando de Moisés y todo lo que pasa ahí, porque aunque todo eso es importante, solo lo quiero dejar hasta ahí. Hay Pascua aquí, y esa Pascua es el recuerdo de que el pueblo de Israel estuvo esclavizado, escuchen esto, esclavizado en Egipto, hasta que llegue el momento en el que el Señor decide liberarlos. Una segunda cosa que quiero mencionar aquí con respecto a los antecedentes es que se necesitan dos cosas, y esto ya lo hemos mencionado muchas veces. Muchas veces. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos recuerda que se necesita el nacimiento de Jesús, que se necesita el derramamiento de su sangre y de su muerte, y se necesita su resurrección para que en nosotros pueda existir una experiencia liberadora. Escuchen esto, y es importante que lo entendamos, hermanos. O sea, vuelvo a lo mismo. El mismo apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza, y entonces todos nosotros seguimos esclavizados. A ver, ¿sí están oyendo esto? Todos nosotros seguimos esclavizados donde siempre. ¿Sí me están escuchando? Voy a repetirlo. Como parte de los antecedentes, si Jesús no nace, no muere y no hay derramamiento de sangre. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay liberación, lo que nosotros llamamos perdón de pecados. Pero si Jesucristo no muere, entiéndanlo, es un presupuesto. Si Jesucristo no muere, no puede resucitar. Y Pablo dice, entonces vana es nuestra fe, nuestra esperanza, y aún seguimos en nuestros delitos y pecados. Aún seguimos, lo voy a decir con palabras que entendamos para el asunto que nos ocupa este mes, esclavizados. A ver si alguien está entendiendo qué estoy tratando de decir. Aún seguimos esclavizados. A ver, ¿me siguen? Otra vez. No sirve de nada decir que creemos en el Señor si al final del día nuestra forma de vida, nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de hacer las cosas no dice y no demuestra que efectivamente creemos en Jesús.
No sirve de nada. No sirve de nada decir, escuchen esto por favor. Yo sé que suena grueso y a lo mejor esto nos da cortocircuito, pero tenemos que decirlo. No sirve de nada decir que nosotros somos salvos, somos perdonados de nuestros pecados, cuando nuestra forma de pensamiento, cuando nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer las cosas, cuando nuestras obras siguen siendo selectivas y decimos, en esto sí creo y en esto no, en esto sí y en esto no, en esto sí y en esto no, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí estoy de acuerdo, en aquello no, esto sí lo hago, aquello no lo hago. O sea, no sirve de nada eso. ¿Por qué no sirve de nada, hermanos? Voy a reiterarlo. Para que nosotros, dice Pablo, podamos vivir una experiencia liberadora de perdón de pecados, tiene que haber un Cristo crucificado y tiene que haber un Cristo resucitado. Fíjense lo que estoy diciendo. Voy a decirlo de otra manera para que se entienda. Todo hombre y toda mujer, ¿va? Y eso pensamos todos los cristianos. Todo hombre y toda mujer que está en el mundo, que no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, que no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, eso dice Juan, ¿verdad? Que no confiesa su nombre, dice el que no cree en él, dice el primer capítulo del Evangelio de Juan, están muertos en sus delitos y pecados. Ok, esos hombres y mujeres que están en el mundo tienen razón, y de ellos podemos decirlo sin dudar. Pero ¿qué pasa con los hombres y las mujeres que dicen que están en el camino del Señor y viven una vida selectiva? Esto sí lo creo, esto no, esto sí lo hago, esto no, con esto sí estoy de acuerdo, con aquello no, con esto sí lo vivo, aquello no. Hoy sí tengo ganas de venir a la celebración, mañana no. Hoy sí vengo a la celebración, ahí va, ahí va. Hoy sí vengo a la celebración porque no tengo fiesta en mi casa. Porque no tengo cumpleaños de mis hijos, ni de mi suegra, ni de mi hermano, ni de mi papá, ni de mi mamá. Y entonces hoy sí vengo a la celebración a escuchar la predicación. Pero el domingo pasado o el que viene no voy a venir porque tengo fiesta en mi casa y tengo cumpleaños y tengo cosas más que hacer. ¿Me estoy entendiendo? Simplezas. Ese estilo de vida, esos hombres y mujeres que viven así, pongan atención, estoy hablando de sangre y resurrección. Cristo muriendo en la cruz y resucitando como el medio para que los hombres y las mujeres que decimos creer en Él seamos hombres y mujeres efectivamente perdonados de nuestros pecados y hayamos sido rescatados. Pero ¿qué con los hombres y mujeres que dicen creer en Él y viven esas formas de vida? ¿Sabes qué es lo que está pasando con esos hombres y mujeres que viven en el camino de Dios, que dicen servir a Dios, que dicen estar ahí y viven de esa manera? Para esos hombres y esas mujeres, Cristo no ha sido crucificado y Cristo no ha resucitado. ¿Me estoy entendiendo? Porque no han sido rescatados todavía. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el camino del Señor que siguen viviendo o seguimos? Si quieren los acompaño. Yo no tengo empacho. Tenemos que luchar con nuestros propios demonios cada quien. Y algunos los tienen más fuertes que otros, y eso hay que reconocerlo. Pero hay hombres y mujeres que dicen ir en el camino del Señor, pero siguen siendo esclavos de mil cosas. Y si son esclavos de mil cosas, Pedro dice que ya fuimos rescatados de eso. Dice Pedro eso. Y Pablo dice que la manera en la que podemos nosotros evidenciar que efectivamente Cristo murió y resucitó es viviendo una vida rescatada, como dice Pedro. Liberados de esas cadenas. Pero los hombres y mujeres que siguen ahí, y diría yo casi 100% seguro, caprichosamente siguen viviendo vidas encadenadas, siguen viviendo vidas esclavizadas, esos hombres y mujeres están diciendo que simple y sencillamente para ellos Jesucristo no ha muerto en la cruz ni ha resucitado. Por favor, díganme que me estoy entendiendo. En pocas palabras, todos los hombres y mujeres que caprichosamente, que testarudamente, que siguen siendo selectivos ya, y en esto sí creo, en aquello no, en esto sí, en esto sí, y a su gusto y a su placer hay cosas que no quieren hacer a suyas.
esos hombres y mujeres están negando la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y están negando su resurrección. Y siempre voy a hacer la misma pregunta. ¿En todos los lugares donde hay hermanos reunidos se hará el mismo silencio? Hermanos, estamos hablando del precio de nuestra libertad. Voy a repetir esto que alguna vez dijimos nosotros. En alguna etapa de nuestra historia como país, de eso hablábamos un poco anoche con mis hijos, con mis hijas, y recordábamos esos momentos de crisis de seguridad. Digo, no se ha arreglado, pero alguien recordará esos momentos en los que donde quiera les decíamos nosotros a mis hijos y a mis hijas que gracias a Dios yo nunca escuchaba balaceras, pero hubo mucha gente que sí las vivió, estuvieron en medio, y recordamos una experiencia de mis hijas en Mazatlán, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que había tanta inseguridad, secuestros, muertes, y ahí sigue habiendo. Yo insisto que eso no se ha arreglado. Puro cuento cuando dicen que la seguridad está mejor y que dice el gobierno federal, puro cuentos. Pero hubo un clímax de crisis, ¿sí? Hubo un clímax. Los secuestros, imagínense, hablando de secuestros, imagínense ustedes a alguien que es secuestrado, y yo lo he puesto de ejemplo varias ocasiones cuando he dado alguna plenaria de las que tenemos nosotros como parte del programa de trabajo. Pero imagínense ustedes a una persona que es secuestrada, ¿no? Y de pronto llegan, ya después de todo un movimiento de inteligencia y lo que ustedes gusten y quieran, y llegan a la casa de seguridad y entran los soldados, entra la marina, encuentran a la persona ahí maniatada, o de los pies, de las manos, de los ojos cerrada, vendada, etcétera, y le cortan las cuerdas, le quitan la venda y ya llegamos a rescatarte, ¿no? O sea, ese hombre y esa mujer que vive esos momentos desesperantes estando ahí, cosa que no sé qué se sienta y no quiero saberlo, pero quiero pensar que es desesperante, quiero pensar que es muy duro. Imagínense esa persona que de pronto llegan a rescatarla y ya cuando la liberan, esa persona rechace a los de la Marina, a los de la Federal, o a quienes sea, y no, es que yo aquí me quiero quedar, aquí, en el colchón sucio donde me tienen, aquí donde mal me dan de comer, donde estoy, no sé cómo. Imagínense que esa persona vaya a decir eso, hermanos. Y lo digo porque estoy enfatizando, estamos hablando del precio de nuestra libertad. ¿Por qué lo menciono? Porque hay hermanos y hay hermanas que a veces hacen eso. Ha llegado el Señor a sus vidas precisamente para cambiar esa realidad. Y hay quienes caprichosa y aferradamente pareciera que quieren estar en ese estilo de vida, y cuando en realidad pues precisamente el Señor a lo que vino es a liberarnos de eso. Aleluya. Por favor, no niegues la muerte de Jesús en la cruz. Aleluya. No niegues su resurrección. Por favor, hay formas simples de manifestación de fe. Hay formas simples a través de las cuales puedes tú decir, sí, efectivamente, yo creo en el Señor. Que se vea, pues. Es muy sencillo, espero estar diciendo algo ahí. Una segunda cosa que quiero mencionar con respecto al precio de nuestra libertad es, escuchen esto, ¿sí? Es la segunda idea. Rescatados por un precio singular. Esa es la idea que quiero compartir. A ver, primera idea. Dice el apóstol el apóstol Pedro que nosotros no hemos sido rescatados. Y fíjense cómo les llama, Fíjense cómo les llama. Él les llama cosas corruptibles. Y luego dice que como el oro y la plata. ¿Sí? No con cosas corruptibles como el oro y la plata. A ver, ustedes deben de saber, y no voy a explicar tanto rollo, simplemente ustedes deben de saber, y ya lo hemos dicho muchas otras veces, el oro y la plata es el representativo de dinero. Lo que Pedro está diciendo es que nosotros, ¿están de acuerdo conmigo? Usa la palabra rescatar, hermanos, rescatar.
¿qué se paga por una persona que está secuestrada, hermanos? Pero ¿cómo se le llama? Un rescate. Y dice Pedro que nosotros vinimos a ser rescatados, estábamos secuestrados. Otra vez, dije estábamos. La pregunta es, ¿será que estábamos? ¿O será que seguimos? Y seguimos negando la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección. Espero estarme explicando. Pero Pedro dice que fuimos rescatados y dice que no con oro ni con plata. O sea, en pocas palabras, que no se pagó una cantidad de dinero por nosotros. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y le llama corruptible, en el sentido de que se descompone. Básicamente, se echa a perder, ¿no? Habría que ver qué tanto resiste el oro y la plata. De todo eso quisiera hablar de la capacidad de resistencia en el tiempo, a la humedad, etcétera, etcétera. En comparación, por ejemplo, con el hierro, con el acero, ¿verdad? A lo que el óxido finalmente termina deteriorando, y a todo lo demás que tenga que ver con metales. Pero dice que el oro y la plata pueden ser corruptibles, o se pueden descomponer, se pueden echarse a perder. O el dinero en su generalidad, si en este tiempo hablamos de dinero, pues puede echarse a perder, se descompone. Ustedes agarran un billete, es dinero, y eso se paga por un rescate. Pueden agarrar un billete y el tiempo eventualmente lo echa a perder. Pero hay formas mucho más simples de echarlas a perder al dinero, ¿verdad? Ustedes agarran un billete, lo hacen pedazos, lo avientan en el fuego y se acabó el dinero. Lo que no pasa con el oro y con la plata. Ustedes lo echan lo funden, o sea, a lo mejor se deshace, pero ahí sigue el oro y la plata. No se consume, es lo que quiero decir. Y Pedro dice que el oro y la plata son corruptibles. Pero no fuimos comprados con dinero, ni con oro, ni con plata. Ahora, una segunda cosa que quiero mencionar en ese mismo sentido, también ustedes recordarán, y estoy en el primer punto segundo del segundo principal, hablando del oro y la plata como el precio que se puede pagar por un rescate. Ustedes recordarán también que hemos dicho nosotros, y yo quiero que entiendan la comparación, hemos dicho nosotros que el dinero es representativo, amén, de la vida de cada uno de nosotros. El dinero es representativo de la vida de cada uno de nosotros. No es que no nos damos cuenta de eso, hermanos. No hay cosa en el mundo que no sea representativo de la vida de nosotros. No hay cosa en el mundo. Y el principal de todos es el dinero. No sé si me explico. La vida, el dinero y todo lo que llamen. Ahí les va. Carro. ¿Costó dinero? En el carro hay un porcentaje de vida del dueño. Edificio. Comercial, el que quieran, en el mundo, edificio de 5 pisos, de 130 pisos, del que quieran. Ese edificio es representativo de dinero, costó dinero. Y ese edificio, cuando digo costó dinero, no me refiero solo al que invirtió el dueño, sino me refiero al tiempo que invirtió quien trabajó en construirlo. Es representativo de dinero, y es representativo de un pedazo de vida de alguien, una persona en particular, o de alguien, muchas personas en lo general. No sé si me estoy entendiendo. La casa en la que tú vives es representativo de dinero. Te costó 100, 200 mil pesos, no sé, y luego tradúcelo en cuánto tiempo de trabajo, de tu vida. Es representativo de vida esa casa. O sea, no hay cosa de la que nosotros hablemos, ¿me estoy entendiendo, hermanos?, que no sea representativo de dinero y, en consecuencia, de vida. Fíjate dónde voy. La segunda idea con respecto a el tema del que estamos hablando, en cuanto que se pagó por nosotros un precio singular, es algo que quiero que entendamos. Pedro está diciendo: bien pudo el Señor haber venido y haber dicho: te extiendo un cheque, ¿cuánto vale la vida de ese? Tanto, ahí te va. Y ese, tanto, ahí te va. Y aquel, tanto, ahí te va. En oro,
¿Cuánto vale la vida de esa persona para cambiarlo su peso en oro? Tanto, ahí está, vámonos, plata, vamos, ahí está, ¿sí? Al final del día, el oro y la plata seguirán siendo un representativo de vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Un pedacito de vida. Pero el Señor no lo quiso hacer así. Y aquí es donde quiero tocar la segunda idea secundaria dentro de la segunda idea principal. Fuimos comprados con un precio singular. ¿Cuál? ¿Qué le costaba al Señor venir y dar un pedazo de oro y un pedazo de plata? A lo mejor lo podía hacer así. ¿Funcionaría así? No lo sé. No lo sé. Yo creo que hay para quienes eventualmente así ha funcionado así. A través de la historia ha habido experiencias de esclavitud donde probablemente alguien ha comprado la vida de alguien, ¿verdad? Le ha dado libertad. Hay ilustraciones y anécdotas hasta en películas. Y de pronto la vida de ese hombre que era esclavo cambia, es transformada. Porque alguien pagó el precio de la libertad de esa persona en dinero. Pero dice Pedro que el Señor no quiso venir a comprarnos a nosotros con dinero, que también era representativo de vida, era representativo de sangre. Otra vez, tu carro, tu reloj, tus zapatos, tu casa, lo que sea que tengas, costó dinero. Es representativo de un pedazo de tu vida. Hay sangre ahí. Hay sangre ahí tuya. Hay sangre en tu casa. Hay sangre tuya invertida. Amén. En tu carro hay sangre invertida. En los hijos que tienes, hablando como padre y como madre, hay sangre tuya invertida porque te han costado. Lo que sea que tengas en tu casa, hay sangre tuya invertida. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, hablando Pedro, dice que no nos compró con oro ni con plata. Que bien pudiera hacerlo. No, dice que Él quiso venir, ¿a qué, hermanos? A derramar su propia sangre, a pagar con sangre en especie, real. No, o sea, no quiso moneda de cambio, es lo que quiero que entendamos. No quiso moneda de cambio. Ahora, es que no le damos el valor que eso tiene. Lo voy a decir con palabras que ojalá y nos ayuden a nosotros a entender el precio y el valor que eso tiene. Ahí va. 1. La sangre es sangre real, genuina, de un humano, de una persona humana. De una persona humana, así de simple. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. 2. Un humano, no cualquiera, es singular, es muy singular, es muy especial. ¿Están conmigo? Es muy especial. 3. ¿Tienes hijos? ¿Eres hijo? Perfecto. Vino y derramó la sangre de un hijo. Él es un hijo que derramó su sangre. 4. No cualquier hijo. No es el hijo tuyo o mío, ni es el hijo del vecino, ni es el hijo del hombre más rico de la ciudad, ni es el hijo del hombre más rico del país, ni es el hijo del hombre más rico del mundo, ni es el hijo del hombre más poderoso del mundo. No, señores. Dice la palabra de Dios, del Hijo de Dios. Entonces no es cualquier sangre la que se derramó. Pero ¿y qué importancia tiene eso? Es que tiene que haber revelación, tiene que venir el Señor y tratar con cada uno de nosotros para poder darnos cuenta de lo que el Señor está hablando. A ver, como para que el hombre y la mujer que sigue empeñado en vivir esclavizado diga, como lo dije el domingo pasado, entienda y diga: pero qué desperdicio el mío. No puede ser posible que yo siga viviendo esclavizado cuando se pagó un precio tan caro. No puede ser posible que yo siga viviendo seleccionando de qué manera quiero servir a Dios, qué siento que está bien, qué sí me gusta, qué no me gusta, ¿no? Para manifestar mi fe, cuando de pronto se pagó un precio tan caro. No puede ser posible. Y tal vez no todo el mundo lo vaya a entender, y tal vez no todo el mundo lo pueda
no entender, comprenderlo. Tal vez no todo el mundo lo pueda comprender, pero si hay alguien que lo pueda comprender, yo voy a levantar las manos al cielo por ese hombre o esa mujer que pueda comprenderlo. Y que pueda darse cuenta de qué estamos hablando aquí. El precio que se pagó por ti fue un precio singular. El precio que se pagó por mí fue un precio singular. No fue oro ni plata. Y eso todo el mundo lo quiere y lo ve como la cosa más preciada. Pues déjame te digo que lo que está diciendo Pedro con eso es algo muy simple. No fue ni con oro ni con plata. Puede ser lo más preciado para todo el mundo, pero ¿sabes algo? Hay algo más preciado que eso. Hay algo más valioso que eso. Hay algo más poderoso que eso. Es la sangre preciosa de Jesús. Y no solo eso. Dice Pedro que el oro y la plata son corruptibles, se echan a perder, se descomponen. Te voy a decir de qué manera. El oro y la plata puede ser que se echen a perder. Cuando las cosas se echen a perder, fíjate bien a lo que voy. En automático, todas las cosas que se echan a perder pierden su valor. Y el oro y la plata es como todo. Son metales preciosos, sirven de base para las monedas que están en circulación, ¿sí? Pero están igual, así mira, subiendo y bajando, ¿sí? O sea, en pocas palabras, puede llegar un momento en el que el oro y la plata deje de tener valor. ¿Se oyeron eso? Deje de tener valor. Y lo que está diciendo Pedro es que, a diferencia del oro y la plata, la sangre de Jesucristo jamás deja de tener valor. Jamás pierde su valor, quiero decir. Sino que siempre tiene valor, pues. Nunca pierde el valor, nunca. Siempre es valiosa la sangre preciosa de Jesús. Aleluya. Confío en Dios que esté diciendo algo. Una tercera cosa que quiero mencionar con respecto a lo que dice aquí el apóstol Pedro es la tercera idea es de esclavos o siervos. Ya hemos hablado otras veces tiempo atrás de esto. Hoy queremos apuntarlo. Y fíjate bien, o sea, de veras, hermano, de verdad, o sea, no sé cómo vaya a sonar con lo que voy a decir. Igual, puedo decirlo aquí, puedo decirlo predicando personalmente, o sea, predicando me refiero yo en el templo juntos, puedo decirlo personalmente, o sea, ha habido uno que otro hermano en el que en algún momento hablando con él, con ella, yo sí les he dicho, mire hermano, hermana, o sea, si se siente más a gusto allá o acá, usted está en libertad, puede elegir, puede tomar la decisión de irse para allá con confianza. Yo no me voy a ofender. Y quiero aclarar, no la estoy corriendo, nada más le estoy recordando que usted es libre de decidir dónde quiere estar. Y alguien dirá, ¿y por qué está diciendo eso, pastor? Porque es el punto 3. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos rescatados. Y la idea 3 es esclavos o siervos. ¿Cuál es la diferencia entre esclavos o siervos? Lo voy a poner muy fácil. Fíjate bien. En el momento o en el tiempo socioeconómico y político en el que surgió el esclavismo, la característica principal de un esclavo radicaba en el hecho de que eran personas que podían ser vendidos o adquiridos como cosas o como animalitos. 2. En base a eso, entonces, los esclavos, por muy brillantes que fueran, por muchas características buenas que tuvieran, eran considerados literalmente como cosas. 3. Por lo tanto, el hombre o la mujer que eran dueños de los esclavos podían hacer con ellos lo que quisieran. Maltratarlos, insultarlos, dejarlos sin comer, etcétera. Golpearlos, azotarlos, lo que sea, matarlos. Nadie les iba a reclamar. ¿Sí?
4, y es la parte más importante. Nunca, eventualmente llegaba un momento en el que a lo mejor ocurría que sí, pero normalmente no estaban en el lugar donde se encontraban porque ellos quisieran. Eran forzados a estar en las condiciones que estaban y en el lugar donde ellos estaban. Así que no podían decidir. No les quedaba de otra. ¿En qué consiste la experiencia? Fíjate bien a lo que voy. ¿En qué consiste la experiencia? Y luego aquí voy a hacer la invitación. ¿En qué consiste la experiencia del rescate que el Señor Jesucristo viene y hace por nosotros? ¿Sabes en qué consiste? La experiencia del rescate consiste en que el Señor viene y paga un precio por nosotros, y a partir de ese momento el Señor dice: ¿sabes una cosa? Vas a pasar de ser esclavo a convertirte en una persona libre. Y el Señor viene y nos libera a nosotros. Fíjate lo que estoy diciendo, viene y nos libera. Por eso cuando al principio decíamos nosotros que hay quienes se aferran a seguir esclavizados, no es una locura, lo que estoy diciendo, es una realidad. O sea, el Señor Jesucristo, a ver, quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Los hombres y las mujeres que cuando escuchan hablar de la libertad que el Señor Jesucristo produce, piensan que tiene que ver con la idea de que ya recibí a Cristo en mi corazón, ya lo conocía, acepté, y a partir de este momento soy libre. No es así. Hay hombres y mujeres, en realidad tengo que decirlo así, todos los hombres y mujeres en el mundo, en automático, han sido liberados. Todos han sido liberados. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por su liberación. Jesucristo pagó el precio y lo garantizó con su muerte en la cruz y con su resurrección. Otra vez, pagó el precio con su muerte y lo garantizó con su resurrección. No lo digo yo, otra vez, lo dice Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, van a ser en nuestra fe. Lo voy a repetir. Jesucristo pagó el precio de la libertad de nosotros los seres humanos con su muerte en la cruz y lo garantizó con su resurrección. ¿Me estoy entendiendo? ¿Cómo te lo ejemplifico para que lo entendamos? El Señor Jesucristo viene y con su muerte y resurrección, ¿sabes qué hizo? Vino, abrió el candado, quitó la cadena, abrió la puerta de la prisión y dijo: son todos libres, adelante, vámonos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? De que hay muchos, fíjate bien, las experiencias. Cuando Jesucristo viene y hace eso, todos están dentro de las rejas. Ya están libres, abrió las puertas el Señor y dijo: ya están libres, ya pagué, ya son libres. Y hay quienes se han atrevido a salir, pero hay muchos que se siguieron quedando ahí, siguen metidos en la reja. Hay otros, escúchame esto, hay otros que salieron y luego, ¡ay, sí! Y luego dijeron: mejor me regreso. Y hay otros que se han regresado. ¿Me están siguiendo? Hay otros que les abrieron la puerta y son libres y dijeron: ¡sí! Sacaron una pierna, un pie, y el otro lo dejaron adentro. Y sigue adentro. Y no terminaban de ser libres. ¿Cuál es la diferencia entre ser esclavos y ser siervos? La diferencia es simple. La diferencia es simple. Que cuando se es esclavo involuntariamente, no hay voluntad manifiesta, se es obligado a ser esclavo. Pero cuando se es siervo, el siervo ya tiene voluntad, ya puede decidir. Y entonces elige: voy a trabajar aquí, voy a trabajar acá, voy a trabajar acá, voy a trabajar acá. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero en realidad los que son empleados son eso. Están para servir ahí. Y los siervos tienen voluntad. De tal manera que ahora nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿sí me están oyendo, hermanos? Somos siervos del Señor Jesús. O sea, no nos tienen aquí a fuerza. Servimos al Señor porque queremos hacerlo. Fíjense lo que estoy diciendo.
Eso quiere decir entonces que los que no sirven al Señor como debieran, simplemente no lo hacen. ¿Por qué, hermanos? Porque no quieren. Porque no quieren hacerlo. Y siguen seleccionando las cosas. Que sí, que no, de qué manera, qué tanto, en qué cantidad, en qué porcentaje sí, en qué porcentaje no, a qué actividades sí voy, en qué día sí voy, en qué momento sí lo hago, en este momento no tengo ganas, no lo hago. Son hombres y mujeres que al final del día el Señor los hizo libres. No quieren servir al Señor y no se terminan de entregar. Pero hay una voluntad manifiesta. Somos hombres y mujeres que estamos, pon atención a lo que estoy diciendo, que estamos aquí en el camino de Dios porque queremos hacerlo. Los que servimos al Señor en serio lo hacemos, a ver quién dice amén, porque queremos hacerlo. Los que no lo hacen porque no quieren hacerlo, simplemente. Ahora, debo de decir que todo tiene sus consecuencias. No estoy hablando de castigos. No me digas que no. O sea, tú simple y sencillamente, si tienes un trabajo, hay un día que no vas a trabajar, pues no me digas que, ay, qué malo es mi patrón, es que no me pagó porque no fui a trabajar. No, pues, ¿qué querías? ¿Sí me entiendo? Hay consecuencias. Igual acá en el camino del Señor hay hombres y mujeres que no le creen al Señor, pagan un precio. Que no se entregan, pagan un precio, hay consecuencias. Pero igual hay una voluntad manifiesta. Sirves al Señor, estás aquí sirviendo al Señor porque tú quieres hacerlo. Igual formas parte de la iglesia, de centro profético, porque quieres hacerlo. Si es un lugar, lo digo con todo respeto, que no te gusta, no te gusta el pastor, no te gusta el líder que tienes, no te gusta el hermano, a veces no pueden ver ni al pariente, ¿verdad? Ni a la mamá, ni a la suegra, ¿verdad? Ni a la carnala, ni al sobrino. Pues a veces hasta en la misma sangre se batalla. Pero digo, no te gusta, estás en libertad, ¿verdad? Hay a dónde ir, con toda confianza. Es más, a lo mejor eso hasta va a ser feliz al hermano que está incómodo estando aquí. Si se va a otro lado, pues va a estar más feliz en otro lado. Y va a ser más feliz al hermano que sí se quiere quedar aquí en la iglesia también. Y si se toman esas decisiones, pues vamos a estar todos felices. No sé si me estoy entendiendo. Que luego a veces pues ahí estamos afuera, porque no, es que ya estamos aguantando ahí. No, hombre, el Señor te hizo libre. Paz de Cristo, hermano. El Señor te hizo libre. Pues, gánale para un lado y para otro, donde tu corazón palpite de vida, te sientas más feliz. Ese es tu lugar. Amén, hermanos. Pero por favor, yo te invito, entiende, hablando de esclavos o siervos, uno, o somos forzados, o dos, o estamos voluntariamente, así de sencillo. Pero yo te invito a que por favor aprecies y valores el precio que el Señor Jesús pagó por ti. Otra vez, termino con esto. Mira, entiéndeme, no me dejes mentir. Lo que el Señor Jesucristo hizo, no lo hizo a medias. No derramó la mitad de su sangre, no murió a la mitad, o sea, todo lo hizo completo. No, ¿me entiende? No tiene sentido que si Él lo hizo completo, nosotros lo hagamos a medias con Él. O sea, vamos a corresponder al Señor. Si Él nos amó, entonces, como dice su palabra, amémosle a Él, porque Él nos amó primero. Vamos a quedarnos sin opción, entender que lo mejor que podemos hacer es corresponderle, porque vale la pena el precio que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Amén, hermanos. Así es que yo te invito a que oremos esta tarde. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Jesús, quien puso en la tierra con su sangre el perdón.